Hola, bienvenidos a los podcasts de RIOT, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, dedicado en su 22ª edición a las políticas de drogas y cohesión social. Nos acompaña Luis Alfonso Bello, asesor regional sobre uso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina de la OMS para las Américas. Bienvenido, Luis Alfonso. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un gran gusto el poder colaborar con la RIOD y con el excelente trabajo que la RIOD hace en la región en la región de Iberoamérica, porque lo asumimos como una región en conjunto. Como sabes, en el 22 Seminario de Río se tratará el aspecto de salud mental y más concretamente la comorbilidad. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años el abordaje de esta cuestión desde el punto de vista de la salud pública? Ha cambiado para un lado y para otro. Cuando yo estudiaba psiquiatría hace muchos años, se decía que cualquier persona que tenía un trastorno, una adicción, un trastorno por dependencia de una sustancia, tenía otra patología mental de fondo y era como una expresión de esa patología mental. Luego se trabajó mucho y se estudió mucho y se logró darle una identidad particular. Entonces los trastornos por uso de sustancias comenzaron a ser considerados como un trastorno independiente de cualquier otro trastorno mental, de una depresión, de un trastorno por ansiedad, de un trastorno de personalidad. Hoy en día estamos en un punto intermedio. Es decir, hay quienes sostenemos y esta es una posición mía como profesional, no es una posición oficial de la organización, quienes sostenemos que el trastorno dual o el trastorno comórbido entre un trastorno por uso de sustancias y otra enfermedad mental corresponde a, digamos, a un trastorno en sí mismo, a un perfil donde se combinan los síntomas y signos de ambas patologías. Entonces, digamos que la patología dual de altísima frecuencia de presentación en, digamos, en el mundo del tratamiento, pareciera corresponder a un perfil en el cual las personas sufren de una enfermedad que combina ambos trastornos y no exactamente una suma de un trastorno más otro. Uh-huh. Y desde tu experiencia, ¿cómo crees que ha evolucionado el discurso de las autoridades sanitarias en este aspecto? Eh, pues muy mal en principio. Es decir, el discurso sanitario ha sido muy a distancia en relación con este tema, porque el tema viene cargado de una serie de significaciones de tipo moral y entonces nos ha costado mucho aceptar que esto es una enfermedad y a esto han aportado mucho las neurociencias en el sentido de que una vez que se ha dilucidado cuál es la base neurofisiológica de estos trastornos y cómo una sustancia altera el funcionamiento del organismo y se transforma en una enfermedad, eh, ha permitido como darle una especie de documento de identidad. Entonces, yo siempre en mis conferencias pongo el ejemplo que los trastornos por uso de sustancias vienen a ser como el hijo adulterino, el que está por fuera del matrimonio, pero que al final la prueba de DNA termina diciéndote, no, mira, este muchacho es hijo tuyo. Y entonces el mundo sanitario decía, bueno, está bien, le voy a enviar algo de mesada mensualmente, pero que no venga. Finalmente hemos aceptado que venga, pero que venga algunos días, o que venga algunas horas que no son las horas convenientes, o pero que no se siente al igual que los otros hijos que son esos sí reconocibles, como la diabetes, la hipertensión, el infarto del miocardio. Estos son los hijos, digamos, legítimos. Este no, esto viene cargando y eso es un estigma que no solo afecta a las personas que sufren la enfermedad, y cuando digo las personas que sufren la enfermedad, incluyo no solamente el consumidor, su familia, el entorno inmediato,
que son de alguna manera afectados por el problema, sino también a quienes intervenimos en el proceso de recuperación, de rehabilitación de estas personas. Venimos cargados de una especie de marca donde no somos exactamente igual a los otros. Eso ha venido cambiando y las políticas globales en este momento apuntan a una aproximación mucho más integral, mucho más balanceada, mucho más en consonancia con un enfoque de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la integridad. Y entonces, digamos, se ha venido abriendo, pero todavía falta mucho camino. Es decir, en España en particular es un tema donde en muchas comunidades se ha normalizado la atención. En Latinoamérica todavía nos falta mucho. La mayor carga de enfermedad está siendo atendida por organizaciones no gubernamentales y con esto no quiero decir que lo hagan mal. Lo que quiero decir es que no es solo responsabilidad del tercer sector o de la sociedad civil, sino que debe haber una política de Estado en relación a garantizarle el derecho a la salud, el derecho a la adecuada atención a las personas que tienen un trastorno por uso de sustancia, al igual que se le ofrece al diabético, al hipertenso, al asmático, digamos, a la atención materno-infantil. Es decir, es un problema de salud más y con unos enormes condicionantes sociales que deben ser atendidos, es cierto, no es solamente un problema del sector salud, pero al sector salud le corresponde una buena porción de esta atención. Ujú. ¿Y qué desafíos se están enfrentando las agencias de salud? El desafío es tener que enfrentarse con una responsabilidad para la cual no se sienten adecuadamente preparadas, porque hay una visión un poco que también compartimos quienes nos dedicamos a los temas de salud mental. Es decir, es un tema que sigue formando parte de esa especie de dimensión metafísica, algo que no tiene un sustrato o biológico, lo cual no es cierto. Es decir, en los últimos 50 años ha habido avances notables en relación con, digamos, el dilucidar cuáles son los mecanismos que están por debajo de fenómenos como la depresión, la esquizofrenia y, por supuesto, también los trastornos por uso de sustancias. Pero digamos que la ciencia avanza a un ritmo que no es seguido muy de cerca por las políticas públicas. Las políticas públicas todavía se rigen un poco por cuál es la matriz de opinión predominante en la población y ahí sigue habiendo una enorme carga de estigmatización hacia los usuarios de sustancias. Y a veces incluso hacen una diferenciación acerca de si la sustancia es legal o ilegal. Es decir, cuando hablamos nosotros desde el punto de vista de salud en particular, no diferenciamos si la persona es adicto a la nicotina, al alcohol, a un psicofármaco o a una sustancia ilegal como la heroína o la cocaína. Es decir, es como Ujú. que si tú estás en un puesto de emergencia y te llega alguien herido de bala y tú en ese momento para decidir si lo atiendes o no o de qué manera lo atiendes, le vas a preguntar si la persona que le disparó tenía un porte de armas legal o no, si el arma estaba registrada o no. En este caso en particular, tú tienes una persona que sufre y pide ayuda y estás tú en la obligación, y es su derecho de esta persona recibirla, la mejor ayuda posible, es decir, la que está más acorde con el estado actual del desarrollo de la ciencia y que hay bastantes cosas en este momento que pueden ayudar a las personas con trastorno por uso de sustancias. Entonces, lo que se invierte en términos de presupuesto público, además, tiene un índice de retorno muy positivo, porque estas intervenciones, cuando son evaluadas no desde el prejuicio, sino desde la evidencia, han demostrado ser tremendamente costo efectivas. Y el comportamiento de los usuarios, y hay un estudio interesantísimo, digamos que tendrá como unos 20 años de la Organización de Naciones Unidas, que se llama ¿Por qué invertir en tratamiento? Y hace una comparación entre cómo se comporta una persona con un trastorno por uso de sustancias con relación a, digamos, a su apego al tratamiento, al cumplimiento de las normas, y resulta ser que contrariamente a la matriz de opinión predominante,
Las personas con trastorno por uso de sustancias tienen un comportamiento con respecto a su enfermedad y con respecto al tratamiento mucho mejor que el que tienen, por ejemplo, los diabéticos o el que tienen las personas con hipertensión arterial, en términos de cuánto cumplen el tratamiento, cuánto cumplen con las recomendaciones de dieta, cuántas veces abandonan o cuántas veces recaen. A nadie se le ocurre que le va a negar la atención a alguien porque tiene un coma diabético y ha tenido 7 comas diabéticos en el último semestre. Mientras que si una persona que tiene un trastorno por alcoholismo y va a la consulta y dice, pero usted no estaba en tratamiento el año pasado y se recuperó, ¿y por qué viene ahora? Usted lo que es un sinvergüenza. Entonces nos hemos puesto incluso a discutir y hago mea culpa en relación con eso. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud en Venezuela, en alguna oportunidad estábamos discutiendo las normas de funcionamiento de los servicios. Y entonces decíamos, bueno, ¿cuántas veces puede una persona ser atendido por recaídas de su enfermedad? Poníamos como límite, decía, bueno, las veces que sea necesario. Al final, cuando nos pusimos en los zapatos del paciente, dijimos, no, las veces que sea necesario, las veces que pregunte, porque a lo mejor lo que le estamos ofreciendo no se adecúa a su patrón de enfermedad. Más, es decir, hay gente que es resistente a la insulina. Y entonces tú le pongas lo que le pongas, sus cifras de glicemia no van a funcionar nunca como las de una persona que no tenga la enfermedad, pero tú lo aceptas porque asumes que el problema es así. Ahora, cuando es un alcoholismo, cuando es un heroíno dependiente, pareciera que la matriz de evaluación tiene una serie de connotaciones que no están muy claras y que no son muy justas para la persona. ¿Y qué papel juegan los organismos supranacionales como la Organización Panamericana de la Salud en esta concienciación global ante esta problemática? Cuando yo era un médico de primera línea, yo pensaba que en estos organismos internacionales solamente se hablaban tonterías y que la gente usaba las reuniones para viajar y para no sé qué y para discutir un documento. Después me di cuenta del peso que tenía una recomendación de un organismo internacional, porque nosotros hablamos directamente con niveles que toman decisiones en los gobiernos. Entonces, cuando la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, en el año 2016, le dedica una sesión especial a abordar el problema mundial de las drogas y concluye con un documento de consenso en el cual se ratifica la necesidad de que los gobiernos aprueben políticas que sean integrales, balanceadas, enfocadas desde una perspectiva de derechos humanos y que vinculadas también con políticas de desarrollo y con políticas de salud, no es asunto menor, porque esto lo suscriben los gobiernos y se convierte en una obligación de los gobiernos de llevar adelante este tipo de políticas. Y cuando digo esto, no es solamente declararlo, sino que se justifica, por ejemplo, la asignación de presupuesto. Cuando en las metas globales de desarrollo de la Agenda 2030 se dice que una de las metas, la meta 3.5 en particular, consiste en aumentar el acceso a tratamiento para las personas que tienen problemas por uso de sustancias, nos está diciendo es que no puede haber desarrollo si no se atienden estos problemas también. Porque esta población que sufre de esto no solamente tiene un problema de que no puede dejar de consumir, está teniendo problemas con su funcionamiento social, con su nivel de productividad, es decir, hay un conjunto de personas que están siendo afectadas por esta situación. Y cuando un gobierno invierte $1 en prevención, en tratamiento, se está ahorrando un promedio de $7 en gastos colaterales que muchas veces no se toman en consideración. Un sujeto con una borrachera de repente atropelló a una familia o un padre de familia y afecta a una población. O sencillamente se le fueron los frenos y destrozó un establecimiento que cuesta un dinero. Así tú quieres decir, bueno, pero irá preso. Pero ese hecho de que vaya preso también tiene unos costos para la sociedad. Porque el sistema judicial cobra, porque el mantenerlo preso tiene un costo para el Estado. Entonces, cualquiera de estos costos no es de ninguna manera comparable a lo que se invierte en prevención y tratamiento. Es decir, podemos sacar la cuenta. O sea, ¿cuánto cuesta un año de tratamiento en la versión más cara? Un internamiento residencial.
Probablemente cuesta mucho menos que una persona hospitalizada en una unidad de terapia intensiva durante una semana a consecuencia de un accidente grave o la discapacidad de la cual puede quedar siendo víctima el resto de su vida. Entonces, esos son términos que muchas veces, por temas de prejuicio, no nos atrevemos a discutir. Ujú. Así es. Y Luis, ¿consideras que la salud mental en general y las adicciones en particular, que es tu especialidad, eh, cuentan con el protagonismo que le corresponde dentro del ámbito de la salud pública? Pues no, todavía no. Sin embargo, la situación ha variado. Es decir, ya Ujú, dejamos de llamarles locos, dementes, para comenzar a entender que son enfermedades. Cuando vemos que hay, digamos, personalidades públicas que admiten del espectáculo, de la política, que dicen, yo tengo un trastorno bipolar o yo tengo un trastorno de adicción a cualquier cosa. O sea, están de moda no solamente las adicciones a sustancias, sino las adicciones comportamentales, al juego, al sexo, a una cantidad de cosas. Que dicen, yo tengo este problema y mientras yo no lo atendí, no mejoré. Eso tiene un impacto enorme ujú, en la mirada de la sociedad hacia este tipo de problemas. Porque uno dice, bueno, si le pasó a esta persona, ¿por qué no me puede pasar a mí? Y si esta persona se recuperó, ¿por qué no me puedo recuperar yo? Entonces, le abre una puerta. Anteriormente, se prevalecía mucho la percepción de que estas son enfermedades que no se curan. Pues sí, probablemente no se curan, pero casi nada se cura en medicina, salvo algunas infecciones vemos que se curan, pero la diabetes no se cura, la hipertensión no se cura, la artritis reumatoide no se cura, todos son enfermedades crónicas. Tienen la posibilidad de controlarse y de que el sujeto tenga un funcionamiento global, digamos que sea, digamos, bueno para él y para quienes conviven con él y para la sociedad en particular. Y eso tiene un costo que siempre va a ser menor que el costo de la discapacidad, que el costo de no hacer nada en términos de lo que ujú, implica. Por lo tanto, es un derecho, la salud mental también, y asumimos que no puede haber salud sin salud mental. Entonces, cuando vemos que una persona como Robin Williams se suicida, tipo que uno lo veía en pantalla y lo que veía era la felicidad, la alegría. Entonces, el sufrimiento que esta persona lleva por dentro nos pone en contacto con que no es suficiente tener dinero, con que no es suficiente ser querido por el público, porque existe una situación adentro que es como un virus de una computadora, no te permite evaluar la realidad tal cual es. Y ujú, eso no es una sentencia. Eso tiene la posibilidad de ser mejorado. Y existen medicamentos y existen terapias no medicamentosas que pueden hacer cambiar esa situación. Así como existe la insulina para los diabéticos y los hipoglicemiantes orales, existen antidepresivos, ujú. existen antipsicóticos, existen reguladores del afecto y de los impulsos, existen intervenciones de tipo psicosocial que ayudan a que este sujeto sea funcional. Y Ujú, parte de eso tiene que ver con el contexto. Entonces, el rol que tiene la sociedad civil es muy importante porque es como digamos, como un eslabón que hace el cruce entre ujú. un sistema que presta servicios desde el gobierno y una sociedad que participa y que recibe esas consecuencias. Entonces, tenemos una dinámica muy interesante allí, que es el rol fundamental del tercer sector. Ujú. Esta pregunta que te voy a hacer, respóndemela corta y luego te hago dos seguidas que ahí vas a poder explicarnos por qué. ¿Se están destinando los recursos necesarios a la salud mental a nivel global lo que le corresponde? No, No. absolutamente no. Y Vale. probablemente a la salud se destina muy poco. Y dentro de la salud, lo que se destina a salud mental es mucho menos. Ujú. Y estas dos preguntas, ¿dónde se considera que hay mayores carencias? Y bueno, no sé si en políticas de prevención, los tratamientos, en investigación, ¿qué se puede hacer para que se destinen más recursos a la salud mental? Yo creo que es importante conocer bien el problema. O sea, se Ujú, investiga poco y cuando se investiga se encuentra. Entonces es importante
invertir en conocer el problema. Pero también es importante invertir en base a lo que se conoce para solucionar el problema. Porque eso es como que tú tienes 100 euros en el bolsillo y tú te preguntas en un momento, ¿en qué me los gasto? ¿Me los gasto en pagando la renta del departamento donde vivo o voy a invertir algo en una cuenta de ahorros o en la bolsa? Yo creo que ambas cosas es posible. Tú tienes que atender la mirada a futuro y probablemente eso es invertir en prevención. Es decir, yo voy a invertir ahora en educación, voy a invertir en bienestar social, voy a invertir en salud general, en bienestar general de la población para evitar cosas que van a ocurrir en 5, 10, 15, 20 años. Ujú. Pero tengo que atender también a quien me está tocando a la puerta ahora. A quien tiene un síndrome de abstinencia, a quien tiene una sobredosis, a quien tiene una situación personal y familiar compleja. Durante mucho tiempo nos debatimos en si era mejor invertir en prevención o en tratamiento. Lo que pasa es que prevención de alguna manera se te pierde y se te cruza mucho con lo que implica otros sectores. Tienes que invertir en bienestar. Mientras que tratamiento es una cosa muy concreta. Tú puedes mirar si la persona se recuperó o no, si está en tratamiento o no, bien sea que consume, que delinque, que trabaja, que se relaciona bien con su familia y con su comunidad. Son indicadores, no solamente el consumo. A lo mejor sigue consumiendo, pero funciona mejor. Ujú. Y Luis, pues vamos terminando ya. No sé si quieres añadir algo más a modo de resumen de esta interesantísima charla. Yo creo que el mensaje principal es que la dependencia de drogas o los trastornos por uso de sustancias son una enfermedad. Y son enfermedades que no responden a la voluntad de la persona que la sufre. La persona es víctima de ese problema. Aun cuando haya decidido consumir una sustancia, pues si usted decidió montarse en un avión y el avión se cayó, pues nadie lo va a castigar porque el avión se haya caído. En este caso en particular, hay una serie de circunstancias sociales y personales que aumentan la probabilidad de que una persona se sienta atraída por probar ese tipo de sustancias. ¿Y cuántas cosas no probamos nosotros? Ahora, que usted se enferme o no es un accidente. Si usted se montó en una montaña rusa y la montaña rusa se cayó, eso no es culpa suya. Entonces, el que se cayó de la montaña rusa y tiene una fractura, usted lo va a atender. El que se cayó de la montaña rusa de las drogas también merece ser atendido y con la misma calidad que el otro. Ujú. Ya veremos quiénes son los responsables, el dueño del parque de atracciones o la persona que montó la red de narcotráfico o lo que fuera. Esa es otra historia. Pero el sujeto en particular, digamos, es una víctima de la situación, es parte de una cadena de mercadeo de un elemento que se convierte en un bien de consumo. Entonces, yo creo que valdría la pena, y a eso están apuntando las políticas internacionales, de poner el foco en la persona y no en la droga. La Ujú. persona que sufre y está afectada, y no en si la sustancia es legal o no ilegal. El cannabis no hace daño porque sea legal o ilegal. El cannabis tiene una potencialidad nociva, mayor o menor que la que habitualmente se le asigna, pero no se va a resolver eso por el hecho de que sea legal en su totalidad. Entonces, bueno, mira, es como mirar todos los aspectos y no, digamos, demonizar al sujeto que consume. Ujú. Entonces, yo creo que son políticas de salud y las políticas de salud no están para estar castigando a nadie. Ujú. Pues en los podcasts de Riot acabamos de hablar con Luis Alfonso Bello, asesor general sobre uso de sustancias de la Organización Panamericana de la Salud y de la Oficina de la OMS para las Américas. Luis Alfonso, ha sido un placer charlar contigo y nos vemos en el seminario. Con gusto. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias.